Ahora, esto dijimos que vale para acá igual a 1, 2, 3. Entonces, en particular, ¿qué pasa cuando K es 1? Esta igualdad debe valer para ese valor de K. Por lo tanto, C sub 3, reemplazando K por 1, C sub 3 tiene que ser igual a 2 por 1, 2, quedaría 2 menos lambda sobre K es 1, aquí abajo me quedaría 3 por 2, C sub 1. C sub 1 va a estar condicionado por las condiciones iniciales, por lo tanto C sub 3 también. ¿Qué pasa con K igual a 2? Si sustituyo en esta expresión K por 2, obtengo C sub 4 igual a 4 menos lambda sobre K es 2, en el denominador tendría 4 por 3 C sub 2, pero a su vez C sub 2 está dado en términos de C sub 0. Entonces, si reemplazo aquí C sub 2 por su expresión en términos de C sub 0, obtengo que C sub 4 tiene que ser igual a 4 menos lambda por menos lambda, y en el denominador voy a tener 4 por 3 por 2, o sea, 4 factorial, ¿cierto? El producto de los números naturales desde el 1 hasta el 4. Tengo 1 por 2 por 3 por 4, tengo 4 factorial por C sub 0. Miremos una más. ¿Qué pasa con K igual a 3? Tengo C sub 5, K igual a 3, aquí me va a quedar 6 menos lambda, sobre, en el denominador, K es 3, tengo 5 por 4, C sub 3, pero C sub 3 a su vez estaba ya dado en términos de C sub 1, entonces C sub 5 también va a quedar en términos de C sub 1, es igual entonces a 6 menos lambda (2 menos lambda) sobre, ¿quién viene en el denominador? Voy a tener 5 por 4 por 3 por 2, o sea, el factorial de 5 veces C sub 1. Y posiblemente ustedes ya ven un patrón de formación allí de los coeficientes. No es difícil entonces inferir que los coeficientes pares C sub 2n se van a dar todos en términos de C sub 0, de acuerdo a qué expresión. C sub 2n resulta ser entonces igual a, en el denominador voy a tener 2n factorial, el factorial de 2n, y en el numerador, ¿qué voy a tener? Voy a tener un producto de números, digamos, consecutivos, aunque no son necesariamente números enteros, pero voy a empezar en menos lambda, voy a tener menos lambda, pues 4 menos lambda, voy sumando de 4 en 4, 8 menos lambda, y así sucesivamente hasta terminar en qué es entonces menos lambda, 4 menos lambda, voy sumando de 4 en 4 hasta dónde debo llegar. Observen que aquí cuando tengo C sub 4, C sub 2 por 2, ¿cierto? Tengo dos términos. Pero arranco en 0 menos lambda, 4 menos lambda, ¿cierto? Entonces aquí hasta dónde debo llegar hasta 4 veces
n menos 1 menos lambda, ¿cierto? Para que aquí complete n términos. Ese sería C sub 2n, ese coeficiente veces C sub 0. Y entonces, para ver quiénes son los coeficientes C sub 2n más 1, C sub 2n más 1 correspondientes a índices impares, tenemos entonces también una fracción aquí, C sub 1, en el denominador voy a tener 2n más 1 factorial y voy a tener en el numerador un producto de factores consecutivos, pero de 4 en 4, no son números enteros necesariamente, porque lambda es un número real arbitrario. Entonces voy a tener ¿qué producto? Voy a tener 2 menos lambda, 6 menos lambda, no 4 menos lambda, sino 6 menos lambda. Voy de 4 en 4, el siguiente sería 10 menos lambda, ¿y en cuál voy a terminar? Aquí tengo C sub 5, 5 es 2 por 2 más 1. Aquí tengo C sub 3, 3 es 2 por 1 más 1. Y entonces, ¿en cuál termino? Aquí termino en 2 menos lambda, aquí termino en 6 menos lambda, en este C sub 2n más 1, ¿en cuál debo terminar? Entonces voy a tener aquí, este es 2 por 1, este es 2 por 3, aquí voy a tener 2 por quién. Este 3 en el que termino aquí, noten que es el número impar anterior a 5. Este 2 por 1, en el que termino aquí, es el número impar anterior a 3. Entonces aquí voy a terminar en el número impar anterior a 2n menos 1, o sea, termino en 2 por 2n menos 1 menos lambda. Y esa sería la fórmula entonces para los coeficientes C sub 2n más 1. Teniendo en cuenta pues esas fórmulas para esos coeficientes C sub 2n y C sub 2n más 1, C sub 2n en términos de C sub 0, C sub 2n más 1 en términos de C sub 1, me dan los coeficientes de índice par y los coeficientes de índice impar de la serie de potencias que representa una solución de la ecuación de Hermite. Tendría entonces, ¿qué soluciones? ¿Quiénes son entonces las soluciones de la ecuación de Hermite en términos de serie de potencias? ¿Quiénes son esas funciones? Pues tengo x en t, recuerden, x de t es c sub 0 más c sub 1t más c sub 2 t cuadrado más c sub 3 t cubo más c sub 4 t a la 4. Esa fue la serie de potencias con la que arranqué, pero los coeficientes C sub 0 y C sub 1 pueden ser cualquier cosa, va a depender de quiénes sean las condiciones iniciales, pero de C sub 2 en adelante están dados en términos de C sub 0 y C sub 1. Sus valores están condicionados por los valores que hayan tomado C sub 0 y C sub 1. Entonces, C sub 2 es menos lambda medios C sub 0, menos lambda medios C sub 0, t al cuadrado, C sub 3 lo teníamos en términos de C sub 1, es 2 menos lambda sobre 3 factorial C sub 1. Este es entonces más
más 2 menos lambda sobre 3 factorial c sub 1 t al cubo más términos que siguen y en general, ¿quién vendría aquí? El término en t a la 2n. El término en t a la 2n, su coeficiente es c sub 2n, es entonces menos lambda, 4 menos lambda hasta llegar a 4n, 4 veces n menos 1 menos lambda sobre 2n factorial c sub 0 t a la 2n, enseguida vendría el término en t a la 2n más 1, su coeficiente es c sub 2n más 1, que es entonces 2 menos lambda, voy de 4 en 4 hasta llegar a 2 veces 2n menos 1 menos lambda sobre 2n más 1 factorial c sub 1 t a la 2n más 1 más términos que siguen. Estas serían en definitiva entonces las soluciones de la ecuación de Hermite escritas en términos de series de potencias. Puedo arreglar un poquito esa expresión. Una buena idea puede ser reunir los términos que tienen el coeficiente c sub 0 y los términos que tienen el coeficiente c sub 1, factorizar c sub 0 y factorizar c sub 1. Me queda entonces c sub 0 factor de 1 menos lambda medios t al cuadrado más términos que siguen, digamos el término genérico allí es menos lambda hasta 4 veces n menos 1 menos lambda sobre 2n factorial t a la 2n más términos que siguen, serían las potencias pares de t que están allí incluidas, más, y ahora factorizo c sub 1, me queda c sub 1 factor común de t más 2 menos lambda sobre 3 factorial t al cubo, términos que siguen, y pondríamos aquí el término general en t a la 2n más 1, después de que he factorizado c sub 1, tengo entonces 2 menos lambda, voy aumentando de 4 en 4 hasta llegar a 2 por 2n menos 1 menos lambda sobre 2n más 1 factorial t a la 2n más 1, y vendrían pues todos los demás términos que contienen potencias impares de t. Queremos escribir esta
de forma un poco más compacta, pues puedo escribir como C sub 0, y aquí vendría una sumatoria. Sumatoria, este es el término genérico, tendría sumatoria. Sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito menos lambda hasta 4n menos 1 menos lambda sobre 2n factorial t a la 2n más c sub 1 que multiplica a sumatoria, aquí tengo el término genérico, es este, 2 menos lambda hasta llegar a 2 por 2n menos 1 menos lambda sobre 2n más 1 factorial t a la 2n más 1 desde n igual 0 hasta infinito. Y esa la puedo ver como la solución general de la ecuación de Hermite. Para algunos puede ser un poquito decepcionante, porque, digamos, estamos muy acostumbrados a dar soluciones en términos de las funciones elementales del cálculo, de la función exponencial, de las funciones trigonométricas, pero para bien o para mal, la mayoría de las ecuaciones no tienen soluciones que se puedan escribir en términos de esas funciones elementales. Entonces la mejor representación que podemos tener de ellas es en términos de series de potencias. Las series de potencias son tan agradables como cualquiera de las funciones elementales que uno está acostumbrado a manejar en sus cursos de cálculo. A fin de cuentas, ¿cómo se puede calcular, por ejemplo, los valores de la función exponencial o de las funciones trigonométricas? A no ser que uno tenga una calculadora, pues la manera de hacerlo es expresándolas en términos de sus series de Taylor y truncando esas series para aproximar los valores de esas funciones. Entonces, esta expresión es una expresión perfectamente aceptable, manejable y útil de las soluciones de la ecuación de Hermite. Más aún, allí podemos reconocer si tengo c sub 0 por esta serie que representa una función, más c sub 1 por esta serie que representa una función. Este par, o sea, esta serie, yo la puedo identificar como una cierta función u de t que en particular es una solución de la ecuación de Hermite, ¿cierto? Es la solución que correspondería a tomar C1 igual a 0 y C0 igual a 1. Y esta otra serie representa también una función b de t que también es una solución de la ecuación de Hermite, la solución que correspondería a tomar C0 igual a 0 y C1 igual a 1. Ese par, u de t y b de t, forman un conjunto fundamental de soluciones para la ecuación de Hermite. Muy bien, entonces habíamos destacado la función u de t como una solución de la ecuación de Hermite, la que contiene las potencias pares de t. En ciertas aplicaciones es importante saber reconocer cuándo la ecuación de Hermite tiene soluciones de tipo polinomial. En particular, u de t es la expresión que tengo en el tablero, cuando esa función u de t se va a reducir a ser un polinomio, es decir, cuando los coeficientes a partir de cierto grado se vuelven cero. Observen que los coeficientes de mi polinomio
tienen en el numerador, del polinomio, no, perdón, de la serie, tienen en el numerador un producto de factores. Si alguno de esos factores es 0, ese coeficiente va a ser 0. Más aún, cada uno de los coeficientes es igual, el numerador de cada uno de esos coeficientes es igual al anterior multiplicado por un nuevo factor. Luego, si alguno de esos coeficientes es 0, de allí en adelante todos los demás también son iguales a 0. Si logramos detectar un coeficiente igual a 0, entonces esa solución u de t se reduce a ser un polinomio. ¿En qué caso esta solución u de t se reduce a ser un polinomio? Busquemos cuando alguno de esos factores se hace igual a 0. Noten que este factorcito aquí es igual a 0 si lambda, si el parámetro lambda es 2 veces 2n, es decir, si lambda es un múltiplo de 4. En ese caso, este factorcito es 0. El anterior sería diferente de 0. Pero de aquí en adelante, o sea, del término en t a la 2n más 2 en adelante, todos los coeficientes son 0. Por lo tanto, esa solución u de t se reduce a ser un polinomio de grado 2n. De manera semejante, la solución b de t, la que contiene las potencias impares de t, también se reduce a ser un polinomio. ¿En qué caso? Cuando esa solución b de t se reduce a ser un polinomio, bastaría que este factor sea 0, o sea que lambda sea 2 veces 2n más 1, o sea que sea un número impar multiplicado por 2, el doble de un número impar. Así como u de t era un polinomio cuando lambda era el doble de un número par, b de t va a ser un polinomio cuando lambda, el parámetro lambda, sea el doble de un número impar. En ese caso, el último coeficiente diferente de 0 es este y la solución b de t de la ecuación de Hermite se reduce a ser un polinomio de grado 2n más 1. Los famosos polinomios de Hermite son justamente esas soluciones polinomiales de la ecuación de Hermite. En realidad no exactamente estas que tengo allí, porque u se puede multiplicar por cualquier constante y b se puede multiplicar por cualquier constante y siguen siendo soluciones de la ecuación de Hermite y siguen siendo soluciones polinomiales. Los que se conocen como polinomios de Hermite son esas soluciones polinomiales, pero multiplicadas por constantes de manera tal que el coeficiente del término de mayor grado que aparece en el polinomio, o sea, si el polinomio es de grado p, el coeficiente de t a la p se hace igual a 2 a la p para normalizar esos polinomios, digamos, para unificar y saber a cuál de las soluciones polinómicas se está uno refiriendo. Esos son los famosos polinomios de Hermite, algunos de cuyas gráficas están aquí. Esta recta pues no es otra cosa que la gráfica de h1 de t, polinomio de grado 1, que es solución de la ecuación de Hermite debidamente normalizado. Esta es la gráfica de h2 de t. Usualmente se usa la letra h para representar esos polinomios de Hermite. Ese sería h2. Esta representa las gráficas de h3 y h4 respectivamente. h3 es el polinomio de grado 3, que es solución de la ecuación de Hermite debidamente normalizado, y h4 el polinomio de grado 4, solución de la ecuación de Hermite correspondiente a cierto parámetro. Es decir, cada uno de esos polinomios es solución de una ecuación de Hermite diferente, porque van a ser soluciones polinómicas correspondientes a ciertos valores de lambda, es decir, solamente para ciertos valores de lambda las ecuaciones de Hermite admiten soluciones polinómicas. Este rojito que tenemos aquí es H3 y el verde es H4, solución de una de las ecuaciones de Hermite.